Y estas 3 semanas estamos estudiando el tema de la cruz, y qué importante que es la cruz para nosotros. Es difícil hablar de la cruz en un contexto cultural como el nuestro, occidental, donde la cruz es un ícono fashion, ¿no? Todos tienen una cruz en algún lugar, la dibujan. Y entonces es difícil, ha sido vaciada de su sentido original en muchos sentidos, y realmente el desafío para nosotros en este tiempo es volver al mensaje de la cruz en todo su potencial y en toda su fuerza. Y qué buen momento que es la Semana Santa para comenzar a aprovecharla para reflexionar en cuanto a estos temas. La semana pasada hablábamos acerca de la primera parte de este capítulo 1, la primera parte del texto que leímos, que tiene que ver con el mensaje, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a repasar un poquito el tema del mensaje y vamos a hablar también acerca de la iglesia. Y la semana que viene Marcos va a hablar acerca de aquellos que sirven o de los líderes, como se llamaría en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Malamente usado dentro de la iglesia, creo yo, porque el tema de liderazgo hace la idea de aquel que precede en un sentido de poder, ¿no? En la Biblia el liderazgo tiene que ver con el servicio, por eso se habla de ministros o de aquellos que sirven o ministerios, ¿no? Pero de alguna forma lo que hace el apóstol Pablo es trabajar un paradigma, una idea de lo que debe ser una comunidad y una idea de cómo debemos vivir. Nuestra vida debe estar centrada en la idea de la cruz, en el mensaje de la cruz, en lo que Cristo quiere significar con su sacrificio, con su entrega, con su muerte allí en la cruz, ¿no? ¿Qué pasaba en los Corintios? Los Corintios era una iglesia que había fundado el apóstol Pablo. Baja un cachito puede ser, porque retumba. Gracias. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan bien igual? ¿Sí? Los Corintios era una iglesia que había fundado el apóstol Pablo y había llegado a esa ciudad, comentábamos el otro día, una ciudad próspera, era una ciudad donde todo aquel que quería prosperar se iba a Corintios para hacerse no sé si sería la América, sería la Grecia, un chiste malo, pero allí iban los corintios o la gente a corintizar, a hacerse de un lugar en la vida, poder prosperar, etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia de Corintios había tenido un fuerte encuentro con Jesús a través del mensaje de la predicación de Pablo, pero comenzaron a salirse de esa centralidad que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es central para la iglesia, es central para el cristianismo. El Evangelio es central para toda propuesta que viene de parte de Dios. Entonces Pablo nota que el pueblo de Corintios se está alejando del mensaje de la cruz. Entonces Pablo se encarga en esta carta de primero volverlos al eje central, al mensaje central del cristianismo, de la espiritualidad cristiana, y después trabajar uno por uno los problemas que había en Corintios. Pablo dice, para poder trabajar cada uno de los problemas que hay en esa iglesia, que eran muchos, porque era una iglesia llena de líderes, en un sentido, llena de gente con iniciativa, que había ido a la ciudad para prosperar, seguramente profesionales y muchas cosas más interesantes, pero estaban en aquel lugar también generando muchos problemas, divisiones, situaciones morales, situaciones éticas de diferentes tipos. Pero Pablo dice, lo primero que tenemos que hacer es volver al mensaje de la cruz, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, versículo 17, Pablo dice algo muy interesante que no lo llegamos a leer. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este mensaje de la cruz lo mostrábamos el día domingo con una foto, con una imagen. No me pidan que haga más que eso, yo sé que tiene un montón de cosas para arreglar, pero hasta ahí llegó mi conocimiento de la tecnología.
Sé que hay que apretar F5, pero mi computadora, que es una Chromebook, no tiene F5, así que no tengo la más pálida idea que tengo que apretar. Pero es interesante que ahí tenemos una imagen central, que es la de Dalí, que pintó este cuadro en el año 51, 1951. Él le cayó en manos a través de un amigo una imagen, un dibujo de San Juan de la Cruz, que había tenido un arrebato místico y había dibujado o había hecho este grabado que está aquí a mi mano derecha, de Cristo crucificado visto desde arriba. Entonces Salvador Dalí quedó muy conmovido por esta imagen, porque era una imagen diferente a la mayoría de los pintores clásicos, ¿no? Cristo visto desde arriba. Y entonces Dalí hizo su propia versión, que es la que tenemos en el centro, y a la izquierda mía hay un análisis un poquito digamos, geométrico, como se diría, ¿no? Donde pone las diferentes figuras para mostrar cuántas técnicas utilizó Dalí para pintar a ese Cristo crucificado. Pero el centro fue un poco el resumen de la pintura de Dalí, y es algo interesante ver que él tuvo su propio arrebato místico, su propio encuentro con Cristo en un sueño. Él vio a Jesús y quedó tan sorprendido que lo pintó. Ahora, generó un gran escándalo en su tiempo, ¿no? De hecho, nadie lo quería al cuadro, pero lo terminó comprando un escocés. Y está hoy en día todavía en el lugar del cual provenía este escocés, que es en Glasgow, y en un museo allí se hizo después muy, muy popular. El pueblo o la ciudad de Glasgow lo odiaba al cuadro, lo terminó amando. Es más, ahora uno le pregunta a muchos escoceses cuál es el cuadro que más les gusta, es el Cristo de Dalí, ¿no? Pero miren ustedes la pintura que decíamos el domingo pasado, centrada en la cabeza de Cristo y en la imagen de la cruz. Y la idea de Dalí era expresar a través de las diferentes formas, como él había sido muy impactado por la bomba de Hiroshima, ¿no? Entonces comenzó a explorar el tema del átomo y qué sé yo, bueno, todas las mezclas, hacía un surrealista, ¿no? Aprovechaba el inconsciente de Freud para mezclar todas las cosas, ¿no? Pero la idea del átomo es un poco expresado allí en la figura, en la estética, y el centro, el núcleo del átomo es la cabeza de Cristo, como expresando el átomo como la unidad o el elemento esencial de toda la creación, queriendo significarlo a Cristo como la unidad o el elemento esencial o aquel que es esencial a toda la creación. Así que bueno, esta es un poco la idea, y cómo mirado o visto desde arriba se proyecta después para abajo toda la creación, ¿no? Y la invitación es a entenderlo de esta manera: todas las cosas deben ser entendidas y reflexionadas a partir de la cruz. Esta es la invitación del mensaje de Pablo y del mensaje de la Pascua: meditar acerca de todas las cosas en nuestra vida a la luz de la cruz. Todo esto para decir esto, ¿no? Pero muy interesante allí la conexión. Y Pablo, decíamos el domingo pasado, hablaba primero acerca del mensaje, y algunas cosas que decíamos en cuanto al mensaje, que la propuesta central para él era considerar que el cristianismo tiene como centralidad el Evangelio, tiene como centralidad la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Y todo lo demás que uno quiera agregarle a eso es como escupir el asado, es como ponerle hielo al vino, o como ponerle agua a la salsa de tomate, no sé si se le puede poner, pero es como agregarle a lo esencial algo que no debe estar en ese lugar, ¿no? Entonces los corintios estaban fascinados por la filosofía que estaban escuchando, que venía de otros lugares. Eran propuestas que tenían que ver con la expresión oral, la retórica. Los sofistas eran muy conocidos y comenzaron a dejarse llevar por estas ideas, ¿no? Y Pablo dice: miren, todo esto está bien. Había líderes que parece que tenían una gran capacidad de expresión oral, podían comunicarse, decía, todo esto está muy bien, pero tenemos que recordar que lo esencial para nosotros es el mensaje de la cruz. Cuando uno comienza a retroceder ese mensaje, cuando uno comienza a retroceder
la esencia de lo que Cristo vino a hacer allí en la cruz, comienzan a ocurrir renunciamientos que afectan nuestra vida espiritual, que afectan nuestra realidad personal. Hay un cuento de Cortázar que me parece muy interesante, que se llama Casa Tomada. No sé cuántos lo leyeron. Es una familia que habita, una pareja que habita en una casa y comienzan a escuchar ruidos, ¿no? Y primero el ruido está en el fondo de la casa y no hay problema, continúan conviviendo con esto, ¿no? Pero el ruido comienza a avanzar y parece que son espíritus que han tomado la casa. Se hizo una película sobre esto, ¿no? Al final han tomado la parte de la casa donde ellos viven y el cuento termina con que toman la llave, salen de la casa, cierran la puerta con llave y tiran la llave por la alcantarilla y salen caminando por la calle Rodríguez Peña. Y dice él, creo que Irene lloraba, ¿no? Su esposa. Y la idea es esta, ¿no es cierto? Que a veces nosotros dejamos en nuestra vida que algunas ideas vayan tomando forma, algunas formas de entender, algunos pensamientos vayan tomando lugar en nuestra vida, que no tienen nada que ver con la centralidad de la cruz, con el mensaje de la cruz. Y va avanzando esa realidad y esa forma de pensar hasta el punto donde el mensaje de la cruz termina siendo rechazado, termina ocupando un segundo plano. Pablo dice, el mensaje de la cruz es central para nosotros, ¿no? Y habla de una sabiduría humana, una sabiduría que básicamente la menciona allí en el versículo 17. Y parece que tenía que ver con esta idea de que la propuesta de la sabiduría humana es la idea de que uno puede lograr su propia salvación, que esforzándose con autosuficiencia y con esfuerzo uno puede llegar a lograr aquellas cosas que desea en la vida. Nada malo con esto, pero eso no tiene nada que ver con la esencia de la Pascua, con el mensaje de la Pascua. El mensaje de la Pascua es totalmente lo contrario, es decir, yo no puedo, Cristo viene, Él muere en una cruz, Él resucita para que yo pueda en Él, poniendo mi confianza y reconociendo mi necesidad profunda de su salvación. Hay una sabiduría humana, Pablo dice, que tiene que ver con la autosuficiencia, que tiene que ver con esta idea que menciona allí en el versículo 21 y 22. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Parece que cuando venía este mensaje, la gente decía, bueno, a ver, ¿cuáles son las señales? ¿O cuán razonable es este mensaje? ¿No? Como diciendo, bueno, voy a decidir por mí mismo si me conviene aceptar o no aceptar este mensaje. Quiero señales, quiero poder, quiero manifestaciones, o quiero que sea algo muy razonable, de tal manera que diga, uy, qué razonable que es. Y Pablo dice, hay un razonamiento que yo quiero a través de él mantener todavía el control y decidir por mí mismo. Pablo dice, no es así, tengo que aceptarlo, tengo que entenderlo desde otra lógica, la lógica de la cruz, la lógica de lo que Cristo vino a hacer en nuestro favor. Muy interesante también pensar que esta sabiduría humana, ¿no? Dice que Dios la desecha, Dios la ha desechado completamente. Fíjense allí en un párrafo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios la rechaza, Dios dice, esta no es la forma. Este no es el camino. Y la tentación siempre es, de alguna manera, caminar nuestra vida apoyándonos en nuestra autosuficiencia, apoyarnos en nuestras propias determinaciones o decisiones. Pablo nos invita a pensar que es el mensaje de la cruz lo que nosotros necesitamos como esencial para nuestras vidas. ¿Y cuáles son algunas características de ese mensaje? Para terminar esta parte brevemente, decíamos la semana pasada que este mensaje no tiene nada que ver con, en primer lugar, un razonamiento. No es que no sea razonable una vez que entendemos el mensaje, pero tiene que ver con un hecho, el hecho de Cristo, Cristo muriendo y resucitando. Dice, no es con palabras, sino con demostración de hechos concretos. Por eso Pablo habla de que Cristo nos ha sido hecho justificación, santificación
y redención. Cristo nos justifica, Cristo nos santifica, Cristo nos redime. Este es el mensaje, centrado en un hecho. Por eso nos invita a pensar San Pablo que el mensaje de la cruz tiene que ver con que nosotros miremos el momento histórico de lo que Cristo hizo por nosotros, la pasión, la muerte y la resurrección. Yo decía el otro día que te invito a esta semana y a estas semanas que vamos a estar hablando acerca de la Pascua, que tomes la Biblia, agarres los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y comiences a leer la segunda parte de los evangelios, allí donde relatan la muerte y la resurrección de Jesús. ¿De qué manera Jesús va avanzando hacia ese momento culminante en su vida que tiene que ver con la cruz? ¿Y de qué manera la resurrección opera a los 3 días de haber muerto allí en la cruz? Meditar en esto, dice San Pablo, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es diferente a las palabras de la sabiduría humana, toda otra ideología, toda otra forma de filosofía. Es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Poder de Dios, ¿por qué? Porque transforma vidas. Y sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque nos invita a ver la vida de otra manera, a través de la gracia de Dios, a través del amor de Dios, a través de la entrega de Cristo en nuestro favor. Es interesante pensar, yo decía algo en Flores. He visto a lo largo de mi vida Dios operar milagros tremendos. En un momento, mi padre era pastor, en un momento en Córdoba, cuando vivíamos en la ciudad de Córdoba, ocurrió lo que llamamos como un avivamiento espiritual, ¿no? Y empezaron a ocurrir cosas, había gente que era tocada milagrosamente en sus cuerpos. Vi ciegos recibir la vista, vi sordos escuchar. Digo, en otras etapas de mi vida también, pero yo tenía 8 o 9 años y recuerdo esos momentos como muy, muy marcantes, ¿no? Vi el poder de Dios operar de una forma como, bueno, hasta esa edad no había visto, ¿no? Y ver gente que se llegaba en silla de ruedas y salía caminando. Los médicos en la ciudad de Córdoba, año 1973 más o menos, 74, no podían creer lo que estaba pasando. Comenzaron a haber denuncias de que había fraude y qué sé yo, pero en realidad estaban comprobados estos milagros y estas cosas. Bueno, han ocurrido otros tiempos maravillosos y están ocurriendo cosas tremendas en Argentina en la década del 80, bueno, también pude ver estas cosas de Dios en la década del 90, etc. Digo esto, vi muchos milagros de parte de Dios. Y Pablo dice que la cruz y el mensaje de la cruz es poder de Dios, es poder para transformar. Pero no habla solamente en cuestiones que tienen que ver con lo físico o lo milagroso desde esta perspectiva, sino el milagro que ocurre en nuestro interior. Hay algo que opera el mensaje de la cruz en nuestro interior, que nos transforma, que nos conmueve, que nos cambia totalmente de adentro hacia afuera. Esto es el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Por eso Pablo les dice a los corintios, dice, esto es verdadero poder. Para ellos y aquellos que no creen es locura, pero para los que creemos es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Ahora, algo muy interesante, dice, para los judíos, hablando de 2 formas de entender la vida, los judíos y los griegos, no estaba hablando de los judíos como raza, estaba hablando de los judíos como idea de vida, como cosmovisión, y de los griegos también. Decía, para unos el mensaje de la cruz es piedra de tropiezo, para otros es locura, para unos es piedra de tropiezo, ¿saben por qué? Porque Cristo crucificado es una contradicción de términos. Cristo, el Mesías esperado, esperaban ellos un Mesías salvador, un héroe que iba a traer liberación al pueblo judío de la opresión romana. Por cientos de años lo esperaron. Ese Mesías tenía que ser triunfante, no podía ser crucificado. Y para los griegos era una locura, porque la crucifixión era una vergüenza. Solamente los criminales y los esclavos morían en la cruz, aquellos que no habían ni siquiera podido defenderse con su sabiduría humana, con su vocabulario. Por eso llegaron a esa instancia, no tienen poder, no tienen influencia. Para unos es locura, para otros es piedra de tropiezo, pero para los que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo dice algo muy interesante, dice, para los llamados.
Y acá hay algo muy extraño. Menciona dos cosas allí en esta primera parte. La locura de la predicación. Y habla del llamado. Dice, para los que son llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Habla en primer lugar de la predicación. La predicación es un llamado de Dios. Cuando nos paramos aquí o cuando en nuestro GPS nos juntamos a escuchar el mensaje y la enseñanza, eso es predicación. Es una declaración una y otra vez de lo que Dios hace en Cristo Jesús. Es un llamado externo. Es un llamado que apela a tu vida, a escucharla y a considerarla. Pero Pablo dice algo más, dice que hay un llamado interno. Ese llamado interno, que lo menciona después Pablo un poquito más adelante, dice, algunos escogió Dios. ¡Qué misterio! Escogió Dios de acuerdo no a cómo el mundo escogería, escogió Dios de una forma totalmente diferente. Ese llamado interno no puede ser resistido. Y a través de la predicación, el Espíritu Santo está operando un llamado interno que es transformador, que transforma nuestras vidas, que no puede ser, dice la Escritura, resistido. Es un misterio, no quiero acá ir más allá, pero toda la Escritura menciona una y otra vez el poder de ese llamado de Dios. Por eso yo no creo que sea casualidad que hoy estés aquí, que hoy estemos aquí. No creo que sea casualidad que hayamos llegado a este lugar. A veces pensamos, algunos de nosotros que venimos de otras comunidades y miramos esta realidad, decimos, ¿cuánto le falta a esta iglesia, no? ¿Cuánto le falta a esta congregación? ¿Y por qué estamos acá? El misterio del llamado de Dios. Esta es la idea, más o menos, en 2 minutos y medio de la centralidad del mensaje de la cruz para nuestras vidas. Pero dice algo más, Pablo les dice, ahora no solamente piensen en el mensaje, piensen también en la iglesia. Y vamos a digamos nuestra visión como iglesia. Fíjense qué importante para nuestras comunidades. Somos 3 comunidades, en Merlo, en Flores y en Palermo. Y brevemente va a ser también allí en el límite de Flores Caballito, vamos a poner allí una casa joven para los sábados a la noche. Nuestra visión, buscar la renovación cultural, social y espiritual de Buenos Aires por medio del Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra premisa, el Evangelio de Jesús, el mensaje de la cruz. Locura, piedra de tropiezo, no queremos aguarlo, no queremos ponerle hielo al vino, queremos ir con el mensaje de la cruz, es decir, Jesucristo es nuestra única esperanza. Él murió por nosotros, pongamos nuestra confianza en Él, Él es nuestra justificación, Él nos puede transformar. Pensalo, consideralo, mira nuestra misión. Como parte de la Iglesia de Jesucristo en Buenos Aires, decimos como parte de la Iglesia, no somos la Iglesia, somos parte de la Iglesia. Hay otras congregaciones que están reuniéndose aquí en Buenos Aires cada semana y consideramos que somos parte de esa Iglesia. La misión existe para ayudar a construir una ciudad para todas las personas por medio de un movimiento del Evangelio de Jesucristo que traiga transformación personal, comunitaria, justicia social y renovación cultural. Esta es nuestra visión como comunidad. Yo quiero que veas la centralidad, no solamente en nuestra visión, sino en nuestra misión del Evangelio de Jesús. Sí creemos en el poder del coaching, que es buenísimo, y creemos en el poder de otras propuestas que tienen muchísimas cosas, pero hay algo que es central a nuestra vida, a nuestra misión, a nuestra visión, y es el poder del mensaje de la cruz de Cristo. No damos vuelta, creemos en esa realidad. Pero después Pablo nos invita a considerar, y vamos a terminar acá brevemente, a la iglesia. Dice, ¿por qué no se miran un poquito? Les dice a los corintios, mírense. Dice, no son muchos de ustedes, ni sabios, ni poderosos, ni de doble apellido. No son muchos así. Parece que había algunos que sí lo eran, pero no muchos. La mayoría eran desde otra realidad. Dice, todo lo contrario, dice, Dios eligió lo necio para avergonzar a lo sabio,
eligió a lo débil para avergonzar a lo poderoso, y eligió a lo vil, menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Aquellos que estaban tratando de buscar otra moda y buscar otras propuestas por allí afuera, dicen, ¿por qué no se miran un poco? Ahora, ¿qué es lo que los trajo a este lugar? ¿No? Y Pablo los comienza a pensar cómo el Evangelio les impactó en sus propias vidas para conocer mucho más acerca de la cruz de Cristo, ¿no? Y hay un par de cositas que menciono. Primero, la soberanía de Dios, ¿eh? Dice, Dios nos escogió. Y dice el versículo 30, por Él están ustedes en Cristo. Dice, fíjense la acción de Dios, ¿eh? Cómo, dice un autor, en contraste con el mundo, ustedes deben su propia existencia a la actividad previa de Dios, la cual se ha hecho realidad en la historia por medio de Jesucristo. Hay muchos textos de la Biblia donde habla de esto, ¿no? Estaba leyendo en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así, lo anoté, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Yo te digo esto, creemos que no es casualidad que estemos en este lugar, que Dios tiene poder para traerte a este lugar y para cambiarte. No dudes por un momento que Él ha formado esta comunidad. No dudes por un momento de su amor, la soberanía de Dios. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, bueno, a ver, yo estoy acá porque yo creí en Dios? Muy bien. ¿Y por qué otros no creyeron en Dios? Bueno, no sé, pero yo creí en Dios. Y otros no creyeron, pero tendrían que haber creído, sí, tendrían que haber creído en Dios. Y comienza el debate, ¿no? Y el punto al cual Pablo quiere llegar, al final de todo, dice, para que nadie se jacte, para que nadie se la crea. Si estás en este lugar, es un misterio, pero Dios te ha llamado. Si estás en este lugar, es un misterio, es porque Dios te ha escogido. Y paro acá, porque no puedo explicar lo demás. Y algunos se han querido explicar las matemáticas de Dios, pero sí puedo decir la alegría de saber que hoy estamos en este lugar porque Dios nos ha traído. Y hay un proceso en el cual Dios nos quiere llevar. Y Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que, muy interesante, Pablo dice, todo esto Dios lo hace para su gloria, para su gloria, para que Él sea considerado el grande y nosotros pequeños, para que Él sea considerado aquel que es dueño de todas las cosas, para que podamos decir, qué grande que sos Dios, quiero caminar a la luz de tu presencia. Por eso dice el catecismo menor que enseñamos a los niños, dice así, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que bueno, pensar un poquito en estas cosas, acerca de lo que somos como comunidad. Pablo dice, fíjense la soberanía de Dios, fíjense el propósito de Dios, fíjense también cuán diversos somos, qué diferentes somos unos de otros. Pablo mete la multiculturalidad, ¿no? La diversidad, como decir, esto es poco común. En la antigüedad era poco común que una comunidad tuviera gente de tan diferentes lugares, no solamente nacionalidades, sino también estratos sociales. Y Pablo les dice, mediten que por una razón están juntos, es el mensaje de la cruz. Y esta es la esperanza para triunfar sobre las divisiones, sobre problemas que haya en la comunidad. La diversidad es fruto de la obra de Dios. Pensaba en esto y pensaba que hay muchos movimientos que eligen estrategias, ¿no es cierto?, para cambiar o para traer el cambio a la sociedad. Lo mencionaba el otro día en la reunión de Friends. Para traer el cambio a la sociedad elegimos ciertas personas calificadas. Y dice la Escritura que Dios eligió a lo que no es para deshacer aquello que es. O sea, la lógica de Dios parte de otra razón. Ahora, hay mucha esperanza para nosotros, que somos una comunidad pequeña, que estamos queriendo
hacer aquí una misión, nuestra esperanza está puesta en Dios, en lo que Dios va a hacer a través nuestro en el mensaje de la cruz. Dios tiene un propósito, Dios tiene una intención a través de esta iglesia, a través de esta congregación y de cada una de las congregaciones que estamos trabajando, en los barrios en los que estamos trabajando. Alguien me ha preguntado, ¿por qué estás trabajando en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad? Lugares tan diferentes. Bueno, o trabajar en el sur o trabajar en el norte. Bueno, nosotros siempre vamos a contramano. Es un poco, me gusta desafiar un poquito ciertas ideas, ¿no? Pero es un mensaje. Queremos reconciliar dos polos opuestos de nuestra ciudad. Queremos demostrar que la iglesia de Jesucristo es una sola, que Dios llamó a lo que es para el mundo y a lo que no es para el mundo para hacernos uno, para dar un mensaje que deshaga ciertos paradigmas de nuestra sociedad, que solamente algunos van a llegar, los que pueden, los que saben, los que tienen poder, los que tienen influencia. Para aquellos que tenemos algo, que somos algo, en Cristo somos nivelados, la cruz nos nivela a todos. Para aquellos que este mundo ha menospreciado, ha rechazado, ha vilipendiado, Cristo los levanta. Y Cristo los dice, ustedes son hermanos, vengan y sean parte de este proyecto. Y Dios ha levantado, y Dios ha hecho cosas tremendas. Es sabido en la historia que los cambios en la sociedad vienen siempre del centro a la periferia. Esta es la teoría del derrame, ¿no? Ha habido revoluciones donde los pueblos se levantan cuando esos movimientos se acomodan, surgen los líderes que van institucionalizando todo y tomando el control y llevando adelante después los cambios. Pero en los movimientos espirituales ha sido totalmente diferente, comienzan siempre en la periferia. En la periferia comienzan las transformaciones, los cambios espirituales que después traen cambio en la historia de naciones enteras. Pensar en esa doble dinámica, ¿no? ¿Por qué estamos en Palermo? Porque no muchos son nobles, pero algunos sí lo son. Por eso estamos en este lugar. ¿Y por qué estamos en el Bajo Flores? Porque el Señor nos ha llamado a trabajar con la ciudad toda y con el lugar donde nadie trabajaría, allí queremos estar. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, queremos levantar esta visión de parte de Dios. El mensaje de la cruz. El domingo que viene vamos a hablar sobre el liderazgo. ¿Qué tipos de líderes son los que Pablo está promocionando, mirando su propia realidad y su propio ejemplo? Vamos a pensar la semana que viene, continuando con este mensaje de la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te damos gracias porque hemos podido escuchar una vez más la invitación de la cruz a nuestras vidas, a considerar que no es por ejército ni con espada, sino con la obra de tu Espíritu. Señor, gracias te damos porque es un buen tiempo para reconsiderar el mensaje del Evangelio. Al entrar a la Semana Santa y estas semanas previas, queremos que nos renueves. Para algunos de nosotros que estamos explorando la fe cristiana, mi oración es que venga tu llamado, no solo externo, sino también interno, que obres un milagro transformador. Para algunos de nosotros que estamos mirando hacia otros lugares y probando otras ideas, otras propuestas, que podamos ser asombrados con el mensaje de Cristo muriendo en nuestro lugar, pagando el precio de nuestra derrota, de nuestro fracaso. Cristo muriendo y resucitando. Cristo muriendo para nuestra justificación, para nuestra santificación y para hacernos libres del mal. Señor, queremos pedirte que nos renueves, que podamos tener quizás esa visión mística
de Salvador Dalí, de San Juan de la Cruz, que nos invitas a ver la cruz no como los hombres la ven, sino como tú la ves desde los cielos. La cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Y la palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y este texto está en la carta de Primera de Corintios, que es justamente en esta iglesia en la que estaba llena de problemas, llena de divisiones. Pablo les dice: vuelvan otra vez al mensaje de la Pascua. La noche que el Señor Jesús tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y el Evangelio de Lucas dice así: el Señor instituyó la cena y dijo: bebed de ella todos. Por eso bebemos de ella todos. Participamos del pan, participamos de la copa. El pan, símbolo del alimento básico, es símbolo del cuerpo de Cristo, partido por nosotros. Es nuestro alimento espiritual. La sangre que Cristo derramó representa su vida. Esa vida que Él derramó para que nuestra vida sea transformada. La cruz de Cristo simboliza el sacrificio de Jesús. Ese cordero que cantábamos hoy, que quita el pecado del mundo. La sangre que representa la vida y que hace expiación por nuestros pecados. Esto significa remueve nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestro medio.